aunque el número uno es México en obesidad, allá se veían, pues, digamos, personas que aumentaban de peso, y como allá se consume tanta comida rápida, se consumen fritos también, se consume comida, digamos, un poco más alta en grasa, las personas creían que realmente esto era lo que les comenzaba a causar, digamos, las enfermedades. Pero ¿qué pasó? Hubo un momento en el que allá comenzaron a restringir la grasa, la mayoría de los productos eran fat free, pues eran, digamos, libres de grasa o bajos en grasa, ya todo tenía pues la marquita, entonces todo el mundo comenzó a comer así, pero se dieron cuenta que la obesidad seguía aumentando y que los, digamos, los riesgos cardiovasculares no se disminuían. Por esto, comenzaron, digamos, a hacer un análisis sobre los carbohidratos, sobre el azúcar, y se dieron cuenta que realmente el problema más grande que tenemos nosotros en cuanto a enfermedades de riesgo cardiovascular y enfermedades pues crónicas, digamos que vienen a partir del azúcar o de los alimentos ultraprocesados. Entonces, actualmente sí debemos de incluir lo que, digamos, son las grasas. Obviamente no nos vamos a poner a incluir fritos y grasas que no sean saludables, sino que hoy vamos a ver cuáles serían esas grasas que son, digamos, mejores para nosotros. Entonces, primero que todo, como dijo el doctor, las grasas pues es uno de los macronutrientes, eh, genera energía a largo plazo, en cambio los carbohidratos generan energía a corto plazo, es decir, inmediato. Entonces, las grasas nos pueden generar, digamos, una reserva de energía a lo largo del día o a lo largo del tiempo. Las grasas tienen 9 calorías por cada gramo, en cambio lo que son las proteínas y los carbohidratos tienen solo 4 calorías. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de todas maneras al consumirlas, porque obviamente tienen mucho más carga calórica de lo que tienen los otros alimentos. En las grasas nos ayudan también pues como a la absorción de muchas vitaminas, vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, que estas son las que se disuelven en la grasa, ¿sí? Tenemos varios tipos de grasas, están las grasas saturadas, estas grasas son sólidas a temperatura ambiente, se hallan más que todo en los alimentos de origen animal, como la leche, el queso, la carne, ¿sí? Todos los alimentos que tengan, o sea, que vengan de un animal siempre van a tener grasa saturada, ¿sí? Y también van a tener colesterol, para que ustedes sepan. Las aves, por ejemplo, o el pescado tienen menos cantidad de grasa saturada que lo que son las carnes rojas, como la de cerdo y la de res. La alimentación, por ejemplo, o los alimentos que son hechos con margarina o manteca de cerdo, que son, por ejemplo, los pasteles, las galletas, los dulces, también tienen mucho contenido de grasa saturada. Y una alimentación saludable siempre debe tener el menos del 10% de toda la cantidad de su alimentación en este contenido de grasa. También se encuentran las transaturadas. Estas transaturadas son las menos beneficiosas para nosotros, ¿sí? Se encuentran más que todo en productos ultraprocesados, en productos, por ejemplo, en los mecatos, en lo que sea, por ejemplo, de panadería, en las margarinas, en todo lo que sea, pues como más que todo también aceites vegetales que ya estén procesados. Estas grasas generalmente entran a nuestro cuerpo como si fueran un plástico y son las que empeoran, digamos, ese flujo sanguíneo y van taponando nuestras arterias. Las grasas saturadas también lo hacen, pero hay varios tipos. Eh, Estas grasas son demasiado peligrosas porque siempre generalmente les generan, digamos, un proceso que se llama hidrogenización, ¿sí? Ese proceso lo que hace es que, por ejemplo, tú tienes la canola generalmente viene de una parte vegetal y a principios viene a ser de maíz o de colza. De esta semilla de maíz o de colza se saca el aceite de canola, ¿sí? Y ustedes ven que el aceite siempre va a ser líquido, ¿sí? Porque generalmente proviene de vegetal. Y lo que pasa es que al hidrogenizarlo, lo vuelven sólido, ¿sí? Y al volverlo sólido ya se han creado un montón de partículas y se han cambiado, digamos, las grasas saturadas a unas grasas transaturadas que son mucho, digamos, peores para nosotros. Se encuentra también, por ejemplo, en lo que son los fritos, ¿sí? Además, cuando nosotros, por ejemplo, reutilizamos aceite, cada vez van a haber más cantidad de grasas transaturadas y en productos, como les dije, que sean pues como de paquete más que todo. Están también las insaturadas, estas grasas pues son líquidas a temperatura ambiente, se hallan generalmente en los aceites de origen vegetal. Están las monoinsaturadas y las poliinsaturadas. Las monoinsaturadas
son las mejores que nosotros podemos consumir, ¿cierto? Son más altas en omega 3, por ejemplo, el aguacate, frutos secos, algunos aceites vegetales como el de canola, el de oliva principalmente, y también están sacando pues varios tipos de aceite como el maní o de algunas nueces. Eh, Estos aceites nos ayudan, digamos, a disminuir ese colesterol que no es tan bueno que tenemos, digamos, en nuestro cuerpo. Y las poliinsaturadas se encuentra mucho más en el aceite, por ejemplo, de sésamo, de girasol, de maíz, de soya. También lo encontramos, por ejemplo, en algunos pescados y mariscos. Los dos tipos de ácidos grasos poliinsaturados son el omega 3 y el omega 6, ¿sí? El omega 3 es un omega que es antiinflamatorio, es decir, que entre nosotros más consumamos alimentos que provengan de omega 3, nos van a ayudar a disminuir un poco la inflamación crónica que tengamos en nuestro cuerpo. Eso no significa que nosotros tengamos una inflamación que se vea, sino que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una inflamación interna, es porque ya estamos teniendo como algunas enfermedades, ¿cierto? Enfermedades crónicas. Entonces, esto nos va a ayudar a que mejoren, digamos, el diagnóstico de estas enfermedades. Se encuentra, por ejemplo, en algunos aceites como por ejemplo la linaza, se encuentra también en las semillas de chía, en la soya, ¿sí? Se encuentran algunos pescados grasos y mariscos, en algunos aceites pues vegetales. El omega 3 y el omega 6 siempre deben estar en una proporción de 2 a 1. Eso quiere decir que tenemos que comer 2 veces más el omega 3 que el omega 6, ¿sí? Porque el omega 6 es un poquito inflamatorio. Entonces, si nosotros lo consumimos en una cantidad muy alta, nos puede generar algunos problemas. Los ácidos grasos omega 3 son esenciales, no los vamos a obtener de ninguna otra parte sino de la alimentación. Entonces, por ejemplo, una muy buena parte para nosotros incluirlo serían las semillas, ¿sí? Semillas, como les digo, de chía, semillas de linaza, algunos pescados también que sean un poco más grasosos, como por ejemplo el salmón, son unas fuentes muy buenas. Y lo que son el omega 6 tienen una parte muy importante también en nuestra alimentación, no debemos de excluirlos, pero sí consumirlos en menor cantidad, y tienen un papel muy importante en lo que es la protección, estructura y regulación de las células en nuestro cuerpo. Un elevado consumo en los aceites ricos, por ejemplo, en omega 6 y omega 3, lo que provoca sería como un desequilibrio entre ambos. Entonces siempre debe ser como un poquito más de omega 3 y un poquito menos de omega 6. ¿Qué genera este desequilibrio? Genera una descompensación que va generando inflamación a largo plazo, ¿sí? Que son a la larga el deterioro pues de nuestra salud. Algunos de los síntomas pues que podemos experimentar es como dolor e inflamación crónica, endurecimiento de arterias, enfermedades cardíacas, desequilibrios hormonales, algunas enfermedades autoinmunes, afecciones respiratorias y algunos problemas de coagulación en la sangre. ¿Cómo podemos hacer el equilibrio? Entonces, podemos recuperar el equilibrio entre ambos ácidos grasos eliminando de la alimentación los alimentos que sean ultraprocesados o procesados, ¿cierto? O disminuir mucho su consumo. Y los excesos de aceites vegetales, ¿sí? Lo ideal es que los aceites vegetales los consumamos un poquito, digamos, en menor cantidad, a excepción del aceite de oliva, ¿sí? Pero lo que es, por ejemplo, aceite de girasol, aceite de canola, aceite de soya, ¿sí? Todos esos aceites hay que tratar de consumirlos más o menos una vez al día para que no haya como un desequilibrio. Y también podemos, obviamente, pues aumentar el consumo de omega 3 y ya con eso tendríamos más o menos un equilibrio en nuestra alimentación. Entonces aquí, por ejemplo, en esta imagen podemos ver cuáles serían las fuentes más o menos de cada uno, ¿sí? Las fuentes principales de ácidos grasos omega 3 son los pescados, las carnes, los lácteos, y de omega 6 vienen a ser las grasas, los aceites vegetales, algunas carnes y algunos cereales, ¿sí? Entonces miren que el omega 6, por ejemplo, está en todos los aceites, pues que son como vegetales, girasol, maíz, soya, hay algunos que son, por ejemplo, de algodón, algunos que son nueces o piñones, pero generalmente estas nueces tienen mayor contenido omega 3. El maní tiene un poquito más omega 6, pero no deja de ser saludable porque igual también tiene contenido omega 3. El ácido pues araquidónico es otra parte del omega 6, que está más que todo en las grasas animales, ¿cierto? Y también, por ejemplo, en la yema del huevo.
Pero no quiere decir que la yema del huevo sea pues poco saludable, para nada. La yema del huevo es súper, súper saludable para nosotros. Y el omega 3 está, por ejemplo, en el salmón, en la caballa, las sardinas, las algas marinas, en las nueces también, en las semillas de lino, de linaza y de chía también. ¿Cuáles serían los beneficios de las grasas entonces? Los beneficios principalmente es que nos van a aportar, digamos, una buena mezcla para tener una buena dieta, digamos, en nuestra vida cotidiana, ¿cierto? No nos van a generar un aumento de peso porque ningún alimento por sí solo nos va a generar aumento de peso. Todo se encuentra en el equilibrio, todo se encuentra, digamos, en la medida que tú la consumas. Si tú te vas a consumir una porción súper grande de un, por ejemplo, un salmón, sí te va a estar afectando, así el salmón sea saludable, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre tenemos que medir muy bien las porciones y más que las grasas son muy calóricas, son densamente calóricas, entonces en muy poquito volumen hay mucha cantidad de calorías, por lo que tenemos pues que tener en cuenta que siempre hay que medir esas porciones y no solo en las grasas, sino en absolutamente todo. Las grasas buenas proporcionan ácidos grasos esenciales que nos ayudan pues, a aportar vitaminas, digamos, liposolubles, como la A, la D, la E y la K. Nos ayuda a mantener las hormonas sanas también. Digamos, si tenemos descontroles hormonales, es muy importante que tengamos buen consumo de grasa saludable para poder que nuestro cuerpo funcione mejor y pueda utilizar la grasa de nuestro cuerpo como oxidación para poder, digamos, disminuir de peso también. El beneficio más importante también es que nos beneficia para el corazón. Cuando nosotros tenemos un buen consumo, por ejemplo, de aguacate, de nueces, de pescado, eh, de semillas, eso nos ayuda a proteger a nuestro corazón, porque con esa grasa saludable estamos tratando, digamos, de ir eliminando todo ese colesterol malo que de pronto tenemos en nuestro cuerpo y nos va a reducir obviamente pues el riesgo de un infarto, nos va a reducir el riesgo de padecer colesterol, ¿cierto? De aumentar todo este tipo de cosas. Nos ayudan también a disminuir esa inflamación crónica que de pronto tenemos por el mal consumo de alimentos, por la falta de actividad física, ¿sí? O por las enfermedades que de pronto podemos padecer. También nos ayuda mucho, por ejemplo, a las personas que padecen el síndrome de ovario poliquístico, personas con diabetes, personas con presión alta, ¿sí? Con enfermedades cardíacas o con insulina alta, es decir, pacientes que de pronto les hayan dicho tú tienes una resistencia a la insulina o tú tienes un problema, digamos, de prediabetes, ¿sí? Siempre que nosotros tengamos un problema con la insulina, las grasas nos van a ayudar muchísimo porque las grasas son las que menos afectan la insulina, ¿sí? El número uno están los carbohidratos. Los carbohidratos o las harinas o cereales son los que más van a afectar el pico de insulina en nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros tenemos un consumo bueno de grasas, vamos a mantener la insulina un poquito más quieta durante el día y no la vamos a estar, digamos, molestando. Entonces, si nosotros no la molestamos tanto, vamos a disminuir esa resistencia que estamos presentando. Esto sirve mucho, como les digo, en los pacientes con síndrome de ovario poliquístico y también con diabetes tipo 2. Los tres tipos de ácidos grasos, pues, que son, por ejemplo, omega 3, está el ALA, el EPA y el DHA, tienen digamos, un efecto muy positivo en la parte mental. Nos ayuda muchísimo a tener una mejor retención, digamos, en nuestra memoria, a que no se nos olviden tan fácil las cosas, a que cuando estemos de pronto estudiando, trabajando y sea algo importante siempre, sea más fácil para nosotros aprender las cosas. Por ejemplo, en esta charla, ¿cierto? Que se nos quede más cantidad de información que si de pronto tenemos una dieta pues como muy baja en estos alimentos. Mejora también la fertilidad para aquellas personas o mujeres que quieran pues tener hijos. Eh, y como les dije ahorita, pues son densamente calóricas, entonces siempre hay que medir la cantidad. Ayuda a prevenir enfermedades. El omega 3, como les digo, es un aceite esencial que no es producido por el cuerpo, siempre lo debemos de aportar por la alimentación. Favorece muchísimo también el funcionamiento de lo que es la retina, pues la parte ocular, de la parte del cerebro y también disminuye pues o nos disminuye el riesgo de las enfermedades cardiovasculares. Contribuye también al incremento de masa magra, es decir, de músculo, y a reducción de la grasa corporal. Nosotros para poder reducir tejido adiposo, tejido graso, siempre debemos de tener un buen consumo de grasa saludable.
Mejora también el rendimiento físico, conserva las funciones sexuales adecuadas, nos vuelve un poquito más flexible nuestra dieta porque también mejora mucho el sabor del alimento. Eh, la grasa siempre va a mejorar esa paliatividad en los alimentos, entonces es muy importante también incluirla. Y también nos mejora el estado de ánimo. Es muy importante tener en cuenta que las grasas son fuentes alternativas de los carbohidratos. ¿Esto qué quiere decir? Si tu dieta es baja en carbohidratos, siempre va a aumentar la grasa, siempre, siempre, siempre. Porque los carbohidratos son fuente de energía inmediata, pero si tú no tienes una fuente de energía inmediata, tienes que tener una fuente de energía a largo plazo. Entonces, si ustedes mandan de algún profesional de la salud y les envía, por ejemplo, un plan de alimentación que sea prácticamente nulo en carbohidratos, pero tampoco tiene grasa, ese plan de alimentación probablemente te va a hacer sentir súper débil, se te va a caer el cabello, se te pueden partir las uñas, te vas a sentir con mucho malestar, con mucho cansancio. ¿Por qué? Porque no vas a tener una fuente de energía y la proteína sí se puede convertir en fuente de energía, pero no es una fuente como tal principal, ¿sí? Entonces vamos a estar también gastando nuestro músculo. En caso de padecer resistencia a la insulina o diabetes o intolerancia pues, a los carbohidratos, que viene a ser más o menos una prediabetes, es muy importante incluir ese tipo de alimento. También sirve muchísimo para aquellas personas que son tendientes, digamos, a aumentar de peso muy fácil o que se les dificulta mucho bajar de peso. Es mucho mejor que tengan una dieta más alta en grasa y que disminuyan más los carbohidratos. Las grasas van a ser muy, muy buenas aliadas, no se pueden eliminar de la alimentación, ¿sí? Siempre tienen que tener como un equilibrio. Como les dije ahorita, la dieta baja en carbohidratos tiene que ser alta en grasa y viceversa, para generar como un equilibrio hormonal y no disparan la insulina. O sea, realmente el pico de insulina que genera la grasa es muy pequeño. ¿Cuáles serían las grasas que debemos incluir? Entonces, principalmente frutos secos y semillas, aceites, por ejemplo, como el aceite de coco, el aceite de oliva, aceite de aguacate o el mismo aguacate, obviamente. Las aceitunas también son súper saludables. Los pescados y los mariscos como el atún, las sardinas, el salmón. La mantequilla debe ser de vaca. Mantequilla es diferente a margarina, ¿sí? La margarina es de aceites vegetales y la mantequilla proviene de animal, ¿sí? Siempre tenemos que tratar de consumir la mantequilla versus la margarina, porque la margarina tiene grasas trans, ¿sí? Siempre vas a ver que dice libre de colesterol. ¿Por qué? Porque no proviene de un animal, entonces no tiene colesterol. Pero la mantequilla, al ser una grasa saturada, es de cadena media, ¿sí? Y no nos va a afectar tanto con la parte, digamos, del colesterol en nuestra sangre, nos va a ayudar también a que nos hacemos un poquito más y no contiene ácidos grasos trans, ¿sí? Que son los que yo le dije que son los más peligrosos para nuestra salud. Las semillas de chía, la linaza, la girasol, el ajonjolí también es muy saludable. Lo ideal es que nosotros tengamos, digamos, las porciones correctas. En aceites de cualquier tipo, sean aceites vegetales o cualquier aceite, siempre será una cucharada sopera, o sea, con la que nosotros comemos, digamos, normalmente el almuerzo. El aguacate siempre va a ser más o menos un cuarto, a veces va a depender un poquito más dependiendo de los requerimientos, pero generalmente siempre es un cuarto o más o menos entre 100 a 150 gramos. Las almendras, más o menos la porción es de 15 a 20 almendras. Los frutos secos como el maní, marañones, nuez del Brasil, siempre es un puñito cerrado. Siempre tiene que ser un puñito más o menos así. No puede ser un puño así, porque estamos consumiendo más o menos 300, 400 calorías. Pero si consumimos un puñito así, es 140 calorías más o menos. Mantequillas de nueces, siempre va a ser una cucharada también sopera. Si ustedes pesan los alimentos serían 15 gramos. Estas mantequillas son súper saludables. Lo ideal es que siempre que escojan una mantequilla de nueces, sea de maní, de almendras, de lo que sea, nunca, en los ingredientes nunca debe tener una mezcla. Es decir, por ejemplo, si es de almendras, solamente en los ingredientes debe decir almendras y ya. Puede decir si ustedes quieren de pronto sal, ¿sí? Pero no, no debe decir como almendras, aceite vegetal, aceite de girasol, aceite, no. Porque si ustedes ya se compran una mantequilla o que sea pues ya digamos más procesada, no va a ser tan saludable. Tampoco debe de decir azúcar, ¿sí? Y lo ideal es que no diga sal. ¿Por qué? Porque para los pacientes que tienen presión alta también les va a afectar mucho.
Entonces, tratar de escoger una que sea buena. El salmón es más o menos entre 100 a 150 gramos. Mm, entonces, otra pregunta que se pueden hacer ustedes es con qué aceite se debe de cocinar, ¿sí? Algo muy importante que de pronto nos han dicho anteriormente es que la canola era súper buena, que el aceite de oliva era para cocinar, ¿sí? Entonces es importante que no cocinemos con aceites vegetales, eh, porque estos no soportan altas temperaturas. Entonces vamos a generar más grasas trans y los vamos digamos, a volver un aceite que no es tan saludable. Entonces, lo que sea, por ejemplo, la canola, el maíz, aceite de girasol, margarinas, pues que tengan grasas trans, todo esto no se debe utilizar para cocinar, ¿sí? Sí podemos utilizar una cucharada pues de esos aceites de pronto para hacer algo que no sea, que no tenga tan altas temperaturas y lo podemos utilizar una vez al día, ¿sí? Para generar, digamos, un aceite siempre, como les dije, siempre se va a prensar estos aceites y de ahí se va a extraer pues como la parte que nosotros vamos a utilizar. Luego de esto, como es un líquido, lo pasan a un sólido y ahí es que se generan estos ácidos grasos trans. Y si los sometemos pues a altas temperaturas, tampoco lo van a resistir. El aceite de oliva es muy saludable, ¿sí? Es uno de los mejores aceites que nosotros pues podemos utilizar, pero lo ideal es que lo utilicemos crudo, ¿sí? Que lo utilicemos en nuestros vegetales y vamos a hacer un salteadito con vegetales, entonces podemos utilizar, por ejemplo, el aceite de coco, eh, si los vamos a hacer pues así calenticos. Y si por ejemplo los hacemos cocinados al vapor, los podemos servir y ya por fuera añadirles el aceite de oliva, ¿sí? Sin necesidad de someterlo a altas temperaturas. Eh, Se debe procurar de no consumir estos aceites vegetales pues de manera constante. Podemos utilizar el aceite de coco para cocinar. Este aceite de coco incluso con media cucharadita de las grandes, créanme que nos va a servir para muchas preparaciones. Si tenemos una buena sartén, ese aceite dura pues como una sola media cucharadita nos puede durar para hacer varias carnitas, entonces realmente no vamos a estar utilizando una gran cantidad tampoco de calorías, ¿cierto? El aceite de coco tiene grasa saturada, sí, pero son de ácidos grasos de cadena media. Cuando los ácidos grasos son de cadena media, esto quiere decir que el cuerpo no los va a, digamos, a almacenar en el hígado, sino que los va a reutilizar como una fuente de energía. Entonces, el aceite de coco es muy saludable, no nos va a generar ningún problema con nuestra salud. También existe la mantequilla ghee clarificada, es muchísimo más costosa, pero es saludable. La mantequilla de vaca es muy buena, la pueden consumir colanta, campi o cualquiera pues que sea de vaca, ¿cierto? El aceite de oliva tiene propiedades antiinflamatorias, controla insulina, no es bueno en altas temperaturas, como les dije ahora, porque ya se pierden digamos, los beneficios que trae este aceite. En cambio, el aceite de coco sí resiste altas temperaturas. El aceite de aguacate también se puede usar a altas temperaturas. Mm, Aquí hay como una partecita donde les muestro el aceite de coco, por ejemplo, contiene ácidos grasos de cadena media. Después de la leche materna es la segunda fuente más alta en ácido láurico, que es un ácido pues que no tiene, digamos, ningún otro alimento. Nos ayuda a disminuir colesterol y triglicéridos también, mejora sensibilidad a la insulina, mejora las hormonas, soporta altas temperaturas sin perder las propiedades. Siempre se debe consumir una cucharadita, listo, no debemos de utilizarlo pues todo el día o en una cantidad muy alta porque como les digo, siempre va a tener altas calorías. Esto es muy importante, cuando agregamos el aceite, cualquier aceite, en una comida, no debemos de utilizar otra fuente de grasa. Es decir, si estamos consumiendo un aguacate, ya no tenemos que estar utilizando en la carne el aceite de coco, ¿sí? A no ser de que tengamos ahí 2 porciones de grasa. O si nos vamos a consumir un salmón, lo ideal es que no comamos el aguacate porque ya estamos utilizando 2 fuentes de grasa en el mismo plato, ¿sí? Obviamente esto va a depender de la alimentación que llevemos. Aquí se sale de todo lo que es una dieta cetogénica, ¿sí? Una dieta cetogénica es alta en grasas, prácticamente nula en carbohidratos y pues ahí sí podríamos tener mezclas de grasas en una sola comida. La cantidad de las grasas va a depender siempre de una necesidad personal, de la edad, del sexo, ¿sí? Del peso, de la talla.
Nunca nos podemos comparar con otras personas. Obviamente la información que yo les doy acá es muy general, no es personalizada, pero en consulta sí. Pero entonces, lo ideal es que siempre tengamos en cuenta el nivel de actividad física, si la persona padece alguna enfermedad, ¿cierto? Porque digamos que las medidas siempre van a ser las mismas, pero la cantidad de grasas en el día va a variar dependiendo de la persona. Las grasas que debemos de evitar, entonces, es más que todo lo que son aceites vegetales, ¿sí? No debemos usarlos en la cocción, se pueden consumir en menor cantidad que los ácidos grasos. Debemos evitar el consumo de productos de panadería altos en grasas trans y en sodio, productos de paquete, evitar frituras y evitar consumo de productos fat free. ¿Por qué? Estos productos que sean fat free o bajos en grasa siempre van a tener más alto contenido de azúcar, porque la grasa siempre va a tener un mejor sabor, digamos, para los alimentos. Entonces, si extraen grasa, siempre van a aumentar azúcar y no es tan saludable. Entonces, la realidad de todos estos productos es que tienen mucha cantidad de carbohidratos refinados, le aumentan el azúcar, le aumentan los carbohidratos y pues realmente no son tan saludables. Entonces, siempre revisen tablas nutricionales de esto porque no son tan saludables como parecen. En recomendaciones de ingesta, las grasas trans están en menos de 1% al día, grasa saturada menos del 10%, y podemos consumir entre 1 a 2 porciones de ácidos grasos poli o monoinsaturados al día, ¿sí? Esto es según Organización Mundial de la Salud. Debemos de tratar de cocinar los alimentos al vapor o asados. Las carnes se pueden asar con sus propios jugos. No es necesario, por ejemplo, emplear la grasa, digamos, en la carne solamente. Nosotros podemos, digamos, si un día queremos utilizar el aceite para cocinar la carne, lo usamos, pero al otro día podemos utilizar el aceite de oliva en la ensalada, o podemos utilizar un puñito de maní en la ensalada y almendras, o podemos incluir, por ejemplo, semillas también en la ensalada, ¿sí? Podemos utilizar la grasa de diferentes maneras para que no la gastemos siempre en la misma forma. Siempre medir la porcioncita de ingesta que vamos a comer, evitar la comida procesada, leer la etiqueta nutricional y no ingerir dos fuentes de grasa entonces en la misma ingesta. Listo. Eso sería como todo. Espero obviamente que les haya servido mucho la información, que les haya gustado también, que haya sido pues un poco entretenido y entonces quedo abierta a cualquier pregunta que necesiten. Caro, muchas gracias de nuevo por compartirnos pues como toda esa información tan importante, todos esos conceptos, toda esta claridad acerca de este tema de las grasas. Muchas gracias, Caro, de nuevo. Mientras que vamos hablando, ya saben que nos pueden ir poniendo comentarios, preguntas, inquietudes que tengan ahí en el chat que yo voy, se los voy leyendo a Caro. Quería reforzar un par de recomendaciones que diste y es, uno, la alimentación tiene que ser individualizada, ¿cierto? Porque como tú muy bien lo dijiste, la alimentación y el aporte calórico específicamente de las grasas puede variar de una persona a otra, ¿cierto? En función de la edad, del nivel de actividad física, del peso que tenga, de los objetivos que tenga cada persona, ¿cierto? Yo Sí, no puedo comparar una dieta de un deportista de alto rendimiento con de una secretaria, con el de una persona normal, con el de un ciclista aficionado, ¿cierto? Entonces eso es muy importante tenerlo presente. Y no el hecho de que, le funcionó esta dieta a la amiga de mi amiga, entonces quiere decir que esa misma dieta con esas mismas proporciones y esas mismas dosificaciones de los alimentos le va a servir a uno, ¿cierto? Entonces, en ese sentido es muy importante contar siempre con una muy buena orientación. También quiero hacer énfasis en lo siguiente, las grasas son necesarias y a pesar de que siempre las hemos visto pues como la mala del paseo, son necesarias para el cuerpo, para todas las funciones que nos dijiste, nos hablaste de las vitaminas que son liposolubles, que son necesarias para el cuerpo y esa es como la principal fuente. Nos hablaste también de las hormonas sexuales
que también su principal fuente son las grasas, ¿cierto? Pero, y ahí es el pero, todo en su debida proporción, ¿cierto? No que es, que es que yo tengo que comer mucha grasa pues para poder tener las hormonas sexuales funcionando adecuadamente, no, todo en su debida proporción. Tú nos hablaste muy bien de esas proporciones y eso. Y también hay grasas, como nos lo mencionaste, que son saludables, pero por el hecho de que sean saludables no quiere decir que podamos comer toda la cantidad que queramos sin ningún límite. También nos hablaste de porción, que me parece muy importante con respecto a eso, Caro. Así que muchas gracias, bueno, por todo eso y quería reforzar eso. Em, por acá nos dice, me parece súper importante el tema, muchas gracias. No sabía que el salmón siempre lo acompañaba, por mi parte, no sabía lo del salmón, siempre lo acompañaba con aguacate. En ocasiones cometemos errores inocentemente, mil gracias. Eso era lo que decíamos, son Ujú. cosas o tipsitos importantes que nos sirven en el día a día, ¿cierto? Caro, te hago una pregunta Dime. desde mi punto de vista, vos como nutricionista, si no tenemos disponibilidad del salmón, ¿qué otro pescado nos recomendarías consumir teniendo en cuenta este tema de las grasas? Por ejemplo, lo que es la sardina es buena, solamente que el problema de la sardina es que generalmente la compramos enlatada. Entonces, si comemos un enlatado, siempre va a tener más sodio, va a ser más procesado. El atún también es una muy buena fuente, pero igual, o sea, debemos de tratar, por ejemplo, de desaguarlo, ¿sí? Si nosotros vamos a comer, por ejemplo, atún o sardina, tratar de primero, con la sardina no se puede hacer, el atún, por ejemplo, ponerlo en un colador, ¿cierto? Y echarle agüita, o sea, echarle bastante agua como para que se le vaya la mayor cantidad de sodio que se pueda y ya no lo podemos consumir. Más que todo si somos pacientes, digamos, que presentan hipertensión, porque los pacientes con hipertensión obviamente les va a afectar un poco más el sodio, pero también se puede utilizar, por ejemplo, los pescados blancos, ¿sí? La trucha también sirve, el róbalo también nos sirve, o sea, no tiene que ser siempre salmón, obviamente el salmón es muchísimo más costoso, pero la principal fuente de omega 3 es el salmón, pero sí se pueden utilizar el resto pues de mariscos o de pescados. Incluso los camarones son súper saludables también. Perfecto, Caro, sí, muchas gracias. Por decir, a eso me refería yo, porque ahí digamos que en ocasiones que por decir el salmón se consigue a unos precios Sí. bastante elevados, pero cuando sea así podemos orientar la compra hacia otro tipo de pescado como la trucha, ¿cierto? Ujú. Y en cuanto a la preparación, también es importante, porque digamos que por nuestra cultura es muy normal que nosotros relacionemos pescado con frito, Patacón. ¿cierto? Eso. O pescado, frito, patacón, arroz con coco, etcétera, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta que, por decir el pescado, se puede preparar de una forma saludable al Ujú. carbón, a la Al plancha, vapor, al vapor u horneado, en el ¿cierto? horno. Ujú. Se puede Ahora, utilizar en el horno con ah, verduritas, por ejemplo, y ya por aparte, pues podemos incluir entonces la otra grasa que vayamos a incluir. eso, ahora en esta olla, la air fryer, también Ah, sí, se puede hacer un pescado que no necesita adicionarle, pues, nada. grasa o fritarlo ni nada de eso, sino que ahí se hace muy bien el pescado también. Entonces, es una muy buena alternativa. El atún, ¿cierto? Y ahora, digamos que en el mercado no podemos conseguir lomo de atún, o sea, no el que viene enlatado, sino como tal Sino el el lomo. natural. Eso, y hacerlo de una forma, saludable también, y acompañarlo con unos buenos vegetales, con semillas, como nos lo hablaste también, etcétera. Es una muy buena alternativa. Entonces, hacia allá iba, pues, como esa pregunta que es muy importante y que pienso que debe quedar bien clara. Por acá nos dicen entonces, precisamente cuando se habla del atún en lata, algunos vienen en aceite, otros en agua. ¿Qué tan malo es ese aceite o se debe comprar el que viene en agua? ¿Qué le recomendás ahí a Dane y Tatiana?
Yo, la verdad, lo que te recomiendo es que no compres el atún en aceite, porque ahí te estarías ahorrando, primero, muchas calorías, ¿sí? Y ese aceite, pues, no lo vas a disfrutar como tanto. O sea, tú puedes, por ejemplo, acompañar ese atún con un aguacate, ¿cierto? O puedes hacer una ensaladita, pues, que sea como mejor, por ejemplo, con ese atún, o te puedes, pues, gastar como un aceite que sea de mejor calidad, o una grasa de mejor calidad y que te sepa mejor o que te llene más, a que te compres el atún, digamos, en aceite. Lo ideal sería que te lo compraras en agua, tiene menos calorías, es mucho más saludable y lo puedes también desaguar, obviamente, porque la cantidad de sodio siempre va a ser pues altica en el atún. Pero yo pienso que es muchísimo mejor que optes por una grasa más saludable, como por ejemplo el aguacate. Perfecto, Caro. Y acá nos dice Esther, doctora, una pregunta, ¿qué batidos se pueden agregar a una dieta? ¿Qué batidos? Bueno, eso es una pregunta un poco compleja porque pues realmente yo no es que recomiende mucho los batidos, principalmente porque los batidos siempre van a saber bien solo si nosotros consumimos batidos de frutas. O sea, un batido de verduras no va a saber muy rico, que digamos, y no son necesarios. O sea, si nosotros consumimos, por ejemplo, las verduras así normal en el día, no necesitamos añadir un batido verde o otro tipo de batido, ¿cierto? Pero si nosotros no consumimos absolutamente nada de verduras, lo ideal sería que pues por lo menos incluyeras un batido verde, máximo con una fruta, o sea, máximo un pedacito de piña o media manzana verde, no jugo de naranja, o sea, nada que sea jugos, porque todo lo que sean batidos igual te va a incrementar calorías en el día. Si son con frutas, obviamente no van a ser saludables porque te van a afectar mucho la parte de la insulina, te van a generar más riesgos para padecer diabetes, te van a generar más resistencia a la insulina, ¿cierto? Un riesgo de hígado graso, porque el cuerpo no te reconoce si es azúcar de fruta o es azúcar refinada. Entonces, si tú consumes un exceso, digamos, de fructosa en el día, el hígado solo tolera 25 gramos al día. Y si tú haces un batido, créeme que te vas a sobrepasar de esa cantidad de azúcar. Y obviamente es más rico comerte la fruta, disfrutarla, te va a llenar más. Entonces yo, en cuanto a batidos, pues en caso tal de que recomiende alguno, un batido verde con una sola fruta, preferiblemente sin nada de fruta, que sea, por ejemplo, pepino, espinaca, le puedes echar apio, ¿sí? Y le puedes echar, por ejemplo, limón o penca sábila, pero tratar de que no utilices pues como la fruta si tú prefieres comértela, pues digamos durante el día. Perfecto, Caro. Muchas gracias. Acá nos ponen entonces otra pregunta. Hay algunos aceites en aerosol que dicen que son libres de calorías. ¿Es cierto? ¿Sí? ¿Se puede consumir sin problema? Sí, hay uno que es el aceite PAM, que es el de canola, ese también es de canola. Hay aceite de coco, hay aceite de aguacate. Normalmente no va a tener 0 calorías. O sea, lo que pasa es que si tú, por ejemplo, el truco está en que tú solamente hagas un spray, ¿cierto? Si tú haces más de un spray, ahí ya te va a contar más calorías, pero ahí en el producto no lo van a poner. Y como les dije ahorita, o sea, un gramo de grasa te aporta 9 calorías. Entonces, si tú, por ejemplo, roceas, digamos, en la sartén y te demoras más de 30 segundos haciendo eso, ya te va a contar más calorías, ¿sí? Pero sí tiene que tener algo de calorías, o sea, es imposible que no tenga calorías. Obviamente va a ser mucho menos calorías que lo que es una cucharada de aceite. Una cucharada de aceite es aproximadamente 140 calorías, mientras que ahí puedes obtener 9, 18 calorías dependiendo de los sprays que tú hagas. ¿Qué te recomiendo? Que si estás utilizando ese aceite, como viene de canola, generalmente es el que uno compra, trata de usarlo máximo 2 veces al día, ¿sí? Máximo 2 veces al día, puede ser en el almuerzo, en la comida, si tú quieres, vas a preparar otra carne, porque sí, realmente te ahorras muchas calorías, pero recuerda que eso tiene más omega 6, entonces tienes que tratar como de jugar como con esos aceites, pero no hay problema de usarlo. Perfecto, Caro. Y ya te voy a leer la última pregunta para ir finalizando. Dicen acá, la carne, la pierna de cerdo, ¿qué tal es para una dieta? Listo. Entonces, la pierna de cerdo es una buena parte del cerdo, ¿sí? No es tan alto en grasa, no hay ningún problema, se puede consumir. Lo mismo también que el cañón,
de la parte de lo que es el res, pues, ¿cierto? La carne de res, traten también de que sea una carne con más pulpita, ¿cierto? Que no sean carnes que tengan mucha cantidad de grasa, porque obviamente pues van a aumentar calorías y esa grasa siempre va a ser grasa saturada. Entonces, tratar como de que sea una carnita más bien pulpa, pero la pierna de cerdo no hay ningún problema en incluirla, es saludable. Perfecto, Caro. Y yo te adiciono ahí a una pregunta. Tú entonces a una persona normal, común y corriente, le recomiendas la carne, por decir, roja o de res, ¿cuántos días a la semana? Y esa es como una, digamos que a la población general, una persona normal, sin ninguna enfermedad y que no tenga sobrepeso. Y a una persona con sobrepeso, ¿qué le recomendarías? Con sobrepeso o obesidad. ¿Qué le recomendarías en cuanto a eso de las carnes rojas, carnes blancas? ¿Cuántas porciones en el día, en la semana, más o menos como a grandes rasgos, Caro? Realmente me parece que de todas maneras las carnes rojas nos van a aportar mayor cantidad de grasa saturada. Digamos que sí nos pueden generar un poquito más de problemas, son más difíciles de digerir que las carnes blancas. Las carnes blancas son pescado y pollo, ¿sí? O aves, pues, y mariscos, y las carnes rojas son cerdo, res. Yo realmente, para una persona pues así normal, más o menos 3, 4 veces a la semana, pues digamos lo que son las carnes rojas, ¿sí? Y yo lo dejaría en 3 veces a la semana. Que el resto de la semana sea aportado por carnes blancas, porque aunque ellos no padezcan, digamos, alguna enfermedad, de todas maneras es una prevención a, digamos, alguna enfermedad, una dislipidemia, ¿sí? Alguna enfermedad pues en cuanto a contenido de grasa. Y a una persona con sobrepeso o obesidad, la verdad lo recomiendo máximo 2 a 3 veces a la semana. Y más si es una persona, por ejemplo, que padece de ácido úrico, la verdad, una vez por ahí cada 15 días, porque el ácido úrico obviamente pues es una persona que es menos resistente a este tipo de carnes, tienen muchas más trazas, entonces realmente pienso que debemos de incluir la mayoría de la población o en general mayor cantidad de pollo, de pescado, ¿sí? Porque son un poquito más saludables para nosotros que la carne roja. Perfecto, Caro. No, completamente de acuerdo con esa recomendación. Y también, digamos que metiéndole ahí otro macronutriente, que es la proteína, pues que estábamos ya hablando un poquito de eso. Siempre relacionarlo pues con algunos de los otros alimentos de origen vegetal que tienen buen contenido de proteína, ¿cierto? Entonces, frijol, Ajá. la lenteja, el garbanzo, los champiñones, algunos vegetales también. Entonces, me parece muy importante esa recomendación, Caro. Yo también soy de los que piensa y defiende que mínimo 2 veces a la semana es como recomendable consumir algo de carne roja, pues teniendo en cuenta como sus propiedades y sus contenidos de diferentes vitaminas, etcétera. Pero en exceso, obviamente, todo va siendo malo, ¿cierto? Ujú. Pero sí, completamente de acuerdo con esa recomendación. Bueno, Caro, no siendo más, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por todas tus recomendaciones. Gracias, vuelvo y te digo, por dedicar tus horas a preparar esta presentación que nos trajiste hoy, por esta hora para darnos esa información tan clara. Muchas gracias, Caro, por esto, ¿viste? Es con muchísimo gusto. Gracias a ustedes, obviamente, pues por estar acá, por escucharme y a usted, doctor, obviamente, pues por invitarme a hacer la charla. Nada, Caro, muchas gracias. A todos, muchas gracias por la presencia. Dentro de 8 días no hay charla porque es lunes festivo y ya el 23 de noviembre estamos con nuestra psicóloga hablando de qué relación tiene la obesidad con el sueño. Un tema bastante interesante. Ella nos va a hablar un poquito de eso y nos vemos entonces